seguimos con nuestra serie de completo la sanidad que Dios quiere para ti, que la sanidad que Dios tiene para segunda semana. Y esta semana la predicación del día de hoy, la plática del día de hoy se titula Lo que Cristo compró para ti. Repite conmigo, lo que Cristo compró. Eso. Otra vez, todos juntos. 1, 2, 3. Sí, para ti. Ahora vamos a decirlo otra vez, pero di ahora para mí. 1, 2, 3. Lo que Cristo compró para mí. Hazlo personal. Y sabes, no te pierdas ninguna de estas series, no te pierdas ni uno de las predicaciones. ¿Por qué? Porque Dios está obrando. Hay una necesidad tan enorme ahorita en medio de nosotros, y lo sabemos. Los pastores no tenemos nuestro oído volteado a otro lugar. Sabemos lo que está pasando. Estamos intercediendo por ti. Tus líderes están intercediendo por ti. Nos dolemos junto contigo, pero creo que Dios en este periodo, en esta temporada, en esta serie, va a traernos, va a recordarnos, va a posicionarnos de nuevo donde tú y yo tenemos que estar, saber, caminar, entender y practicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que no te pierdas ninguna de la serie. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos creados para recibir la palabra de Dios. Y cuando tú y yo recibimos y ponemos en práctica la palabra de Dios, es cuando la palabra de Dios en nosotros vive, es donde toma efecto, es donde nos guía, es donde en medio de las circunstancias y dificultades podemos entonces entender que es lo que Dios ha traído para ti, lo que Él ya pagó con su sangre, y cómo tú y yo podemos caminar en ello. Así que necesitas seguir en esta serie. Necesitas venir a Vertical, necesitas estar en la campaña de oración, necesitas ver, sabes, que puedas ver milagros, que puedas ver cómo Dios sana, que Dios te toque a ti. Sabemos que la fe de la iglesia será fortalecida en esta semana. Lo creo, lo estamos orando y lo declaramos en el nombre de Jesús. Lo declaramos. Y sabes, la semana pasada afirmamos algo esencial en tu vida y en mi vida. ¿Y qué es eso? Que la sanidad de Dios, que la sanidad que Dios tiene para ti y para mí, es su voluntad para nuestras vidas. Es algo que Él quiere darnos, es algo que está en su corazón. Y no tenemos que rogar por ello, no tenemos que hacer nada extraordinario por ello, solamente alinearnos a lo que Dios quiere para nosotros, caminar en esa bendición que Él ya ha puesto para ti y para mí, y alinear tu vida y mi vida a los estatutos y aquello que Dios ha previsto para nosotros, porque sus pactos aún siguen vigentes, aún sigue Dios obrando. Aún sigue Dios obrando. Y muchas veces como cristianos, el obstáculo más grande que tenemos, pensamos que es la falta de fe. Que tú y yo no entendemos tal vez qué está pasando, y pensamos que es falta de fe, que tú y yo no tenemos fe suficiente. Y le pedimos perdón a Dios. ¿A poco no? Señor, perdóname porque dudo. Perdóname, Señor, porque pienso esto. Ay, Padre, ¿quién soy yo para cuestionarte, Señor, si tú mandaste esto? Y creo que lo que Dios nos está diciendo a través de esta serie es que es falta de conocimiento, más bien. Es falta de conocimiento de lo que Él ya pagó, ya compró, y lo que es tuyo. Y lo que tú puedes recibir el día de hoy, y que puedas caminar en ello. Así que el día de hoy nuestro enfoque será caminar en lo que nos pertenece, en lo que a ti y a mí nos pertenece, y lo que Dios, lo que Cristo ya dio para ti, para mí. Y no eso nada más, sino cómo responder ante el diagnóstico, ante la noticia, ante la situación, y cómo caminar
en eso que Dios ha previsto para ti y para mí. Así que el día de hoy vamos a comenzar con la primera idea central. Quiero compartirte este pensamiento y quiero que lo medites y lo hagas tuyo. Y el primero es: la enfermedad no se originó en Dios. Tenemos que establecer eso primeramente, que la enfermedad no se originó en Dios. Y sabes, así como tú y yo caminamos por esta vida, muchas veces pensamos, nos damos cuenta, hemos sabido de personas que piensan que la enfermedad es un castigo de Dios, que piensan que la enfermedad, Dios un día dijo: se está portando mal, lo voy a castigar, ¡pum!, cáncer. Y mucha gente vive su vida y su caminar en Dios en ese pensar, que la enfermedad es una herramienta de Dios, que Dios utiliza a su placer para regañarnos, para enseñarnos lecciones, y no es eso. Tú y yo debemos aprender que la enfermedad no proviene de Dios. Dios no la creó, Dios no la envió a nosotros. Y sabes, las escrituras nos dicen que cuando entró el pecado en la humanidad, ahí fue cuando la enfermedad vino. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero no solamente muerte espiritual, sino también muerte física. El pecado paga, el pecado pasa factura. El pecado te da la enfermedad, te aleja de Dios. Y ahí fue donde se originó todo esto. Ahí fue donde entró todo esto a atacarnos. Entonces, ¿sabes qué? Dios no es el autor de la enfermedad. Y leemos en Génesis 2:17 y dice: pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberán comer. El día que comas de él, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Y sabes, esa muerte incluye no solamente la separación de Dios, como estábamos diciendo, pero a través de ese momento en la historia, ahí es donde entra el desorden, ahí es donde entra el pecado a la experiencia humana. Y a partir de ahí, a partir de esa caída, el mundo comenzó a reflejar deterioro. Ahí el mundo empezó a descomponerse. Ahí, mis queridos hermanos y hermanas, ahí es donde entra la enfermedad. Ahí es donde entra todo lo que hoy vemos en día. Hay gente que culpa a Dios y dicen: Jesús no existe, Dios no puede existir. ¿Por qué? Porque si Dios fuera bueno, como tú dices, la enfermedad no existiría. Pero sabes, Dios no la trajo. Fue la desobediencia del hombre. Fue ese momento tan crucial en la historia donde el hombre decidió hacer las cosas por sí solo, y la consecuencia fue esa. Entonces, quitémonos de la cabeza y de nuestro corazón que Dios trajo la enfermedad, que Dios trajo el castigo de la enfermedad sobre nuestras vidas. Entonces es tan importante que tú y yo, que nuestra fe no esté recargada, que no esté fundamentada en esas cosas que pensamos como humanos, ¿verdad? En esas cosas o en ese pensamiento humano, sino que esté fundada, cimentada, y que estemos recurriendo a fortalecer nuestra fe en lo que dice la palabra de Dios. En lo que dice la palabra de Dios. Y sabes, aquí te quiero mostrar algo padrísimo. Hay versículos en la Biblia que nos muestran una fotografía, por llamarlo así, del corazón de Dios. ¿Qué está en el corazón de Dios referente a esto? Y sabes, en Apocalipsis 23, del 1 al 3, vamos a leer lo siguiente. Dice:
El ángel me mostró un río limpio de agua de vida. Era claro como el cristal. ¿Y qué dice? Y salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle principal de la ciudad. Y cada lado del río crecía el árbol de la vida que da fruto cada mes, es decir, 12 veces al año. Y sus hojas, las hojas de ese árbol, dice, sirven para sanar a las naciones. Ya no habrá ahí nada puesto bajo maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus siervos, que dice, lo adorarán. Amén. Ese es el corazón de Dios. Ese es lo que hay en su corazón. No habla de castigo, no habla de maldición, habla de sanidad, habla de restitución. Entonces, si en la presencia plena de Dios, ponte a pensar esto, si en la presencia plena de Dios no hay maldición, entonces la enfermedad es de Él. No está en el corazón de Dios. Ahí donde está Él sentado en su trono, ahí en el cielo, donde Él reina en absoluto, no hay enfermedad. No está en su corazón. Entonces no es una herramienta de Dios. No es una herramienta. ¿Sabes? Más bien es parte de este mundo caído en el que tú y yo vivimos. Este mundo que está en opresión, pero que Cristo Jesús vino a vencer. Vino a vencer. Con esto quiero pasar al segundo punto del día de hoy. Y esta segunda me encanta a mí, me encanta. Y ese es: Jesús identifica la opresión y libera. Es lo que hace Jesús, es lo que estuvimos hablando la semana pasada un poco de su ministerio, que eso es lo que refleja. Entonces Jesús no vino a entretener la enfermedad. Jesús no se goza en ver gente enferma. Cuando Él estuvo aquí, vino, identificó qué estaba pasando y lo eliminó, lo quitó, sanó a la gente. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de Dios. Y sabes, en los evangelios vemos cómo Jesús trata a la enfermedad, ¿verdad? Y no lo trata, como estamos diciendo, por algo enviado como Dios para enseñar a la gente. Jesús confronta, eso me encanta. Jesús vino y confrontó la enfermedad. Y tú y yo debemos hacer lo mismo. Tenemos ese poder en el nombre de Jesús. Podemos tú y yo venir y confrontar la enfermedad así como lo hizo Él. Y no solamente confrontó la enfermedad, sino que restauró a las personas. Restauró a las personas. Y en la palabra, en Lucas, viene una historia que ejemplifica eso, y lo ejemplifica muy, muy bien. Y vamos a leer Lucas 13, del 10 al 18. Y ahí la palabra nos dice, el título de este pasaje se llama: Jesús sana en sábado a una mujer enferma. Ahí te da una idea de qué es lo que trata esto. Y dice: un sábado Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga. Y había ahí una mujer que estaba enferma desde hace 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo lo siguiente. Fíjate, dice: mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Entonces puso, que dice, las manos sobre ella, y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Wow. Jesús mostrando hoy el corazón de Dios. Pero fíjate qué pasa aquí. Dice: pero el jefe de la sinagoga se enojó. ¿De veras?
¿Cómo se enojó? Pero mira lo que dice: el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en sábado y le dijo a la gente, fíjate, hay 6 días para trabajar, vengan en esos días para ser sanados y no en sábado. ¿De veras? Acaba de presenciar un milagro y este cuate le dice eso a Jesús, le dice eso a la gente. ¿Te imaginas eso? Por favor. Pero mira cómo le contesta Jesús. Y el Señor le contestó: hipócritas. Ay, caray, amén o ouch, ¿verdad? Ouch. Le dice: hipócritas. Y dice: ¿no desatan cualquiera de ustedes su buey o su burro en sábado? Dice, para llevarlo a tomar agua. Como sabemos, los judíos guardaban el día sábado y no trabajaban, no hacían nada. Hasta el día de hoy esa es su costumbre. Hay ciertas cosas que ellos hacen y aquí Jesús le está reclamando: ¿a poco tú no haces el bien con tus animales? El día que se supone que no debes de trabajar, ¿a poco no los ayudas tú y les das alimento y les das agua? Y Jesús sigue aquí delante y le dice: pues esa mujer que dice que desde esa mujer que es descendiente de Abraham y que Satanás la tenía atada con esta enfermedad que dice desde hace 18 años, dice, ¿acaso ella no debía, qué dice? ¿Acaso no debía, desatarla aunque fuera sábado, aunque sanarla, ayudarla aunque fuera sábado? Fíjense lo que dice el Señor. Dice: cuando Jesús dijo esto, ¿qué dice? Sus enemigos quedaron avergonzados. No solamente está confrontando la situación, no solamente los pone en su lugar, pero vio a la mujer y la sanó, la liberó. Ese es el corazón de Dios. Ese es lo que viene y hace Jesús en tu vida y en mi vida. No solamente viene y ve que tenemos la enfermedad y la situación, pero Él va a convencernos de pecado, va a convencernos de lo que estamos haciendo mal. Y cuando tú y yo entregamos nuestra vida, cuando tú y yo rendimos lo que está pasando dentro de nosotros, ahí es donde Él viene y restaura. No nada más viene y nos dice: tienes que arrepentirte, sino que inmediatamente se voltea, te abraza y te restaura. Te restaura, ¿verdad? Y aquí la gente que eso empezó a alabar. ¿Cuál otra reacción debemos de tener? Ese es el corazón de Jesús. Ese es el corazón de Dios. Entonces Jesús vino, ¿verdad? Recordemos, la enfermedad no viene de Dios. Y Jesús vino ¿a qué? A confrontar la enfermedad, a confrontar aquello que es malo en tu vida y en mi vida con su verdad, con su Espíritu Santo, pero a restaurarte, a amarte, a levantarte. Amén, amén. Esa es la palabra de Dios. ¿Sabes? Tú y yo aquí nos debemos de detener un poco y observar el corazón de Jesús, observar lo que Él está sintiendo. Seguramente cuando Él vio a esa mujer jorobada, enferma, y sabía que un demonio la tenía así, su corazón yo creo que se conmovió. Yo creo que la vio y le dolió. Yo creo que la vio y algo dentro de Él se estremeció y sabía que tenía que hacer algo. Y ese es el corazón de Jesús, que viene y nos restaura. Entonces, algo que tú y yo tenemos que aprender de esto es de que la sanidad, el acto de sanar, no es un premio para Jesús, no es un premio para Dios, sino es una expresión del reino de Dios trayendo libertad. Es una expresión del corazón de Dios. Dios todo lo que ha hecho desde Génesis, Apocalipsis, desde que comenzó la vida en la tierra hasta el día de hoy, todo lo que hace expresa su amor por ti y por mí.
Todo lo que Él hace es hablarnos para separarnos del pecado, volver a estar con Él, para que Él pueda entonces de forma legal y con todo derecho venir y sanarte, restaurarte. El día de hoy llévate esto a tu casa. Jesús vino a restaurarte, vino a confrontar lo malo en tu vida, vino a traer convicción de pecado, pero vino sobre todo a restaurarte. ¿Por qué? Porque cuando Dios sana, cuando Dios restaura, es una expresión del amor y del reino de Dios sobre esta tierra, para que la gente sepa, testifique y vea que Él sigue reinando y que Él sigue el día de hoy haciendo milagros. Esa es su voluntad. Esa es su voluntad. Y sabes, Cristo nos enseña que Él reina sobre opresión, reina sobre pecado, reina sobre maldad, reina sobre enfermedad. En el nombre de Jesús, la gente es sana y tú el día de hoy vas a ser sanado. Tú el día de hoy vas a ser restaurado, porque ese es el corazón de Dios. Acepta este mensaje que es para ti el día de hoy. Así que el Señor ha llegado, Jesús ha llegado, Jesús está aquí para restaurar nuestras vidas, para restaurar tu vida. Y la idea central número 3 que hoy te quiero compartir es la siguiente: la sanidad le pertenece al cuerpo de Cristo. Somos su templo. La sanidad pertenece al cuerpo de Cristo. La sanidad no será del cuerpo de Cristo. La sanidad tal vez venga al cuerpo de Cristo. No, la sanidad es del cuerpo de Cristo. Es una declaración que Dios hace y veamos más al respecto. Y aquí es lo que Dios hace por ti, por mí. Y aquí es donde entra el mensaje central de esta predicación, ¿verdad? Lo que Cristo compró por ti, lo que Cristo compró para ti, para mí, lo que Cristo vino y ya hizo en nuestras vidas. Y sabes, hay cosas que tú y yo tenemos que entender que ya son por pacto. Dios hace cosas por el pacto que Él hizo desde los tiempos antiguos, de los tiempos de antaño. Esos pactos que Dios hizo con su pueblo el día de hoy, a ti y a mí nos pertenecen. Nos pertenecen, y esos pactos que Dios hizo nos van a redimir. Esos pactos nos dan identidad y esos pactos nos hacen herederos, nos hacen que tú y yo tengamos derechos que nada ni nadie nos los puede quitar, como el cuerpo de Cristo. Y eso incluye lo que es la sanidad, porque Dios ya lo estableció, porque Dios ya lo dio, porque es para ti y para mí. Y muchas veces por eso decimos en esta serie que tal vez es la falta de conocimiento de lo que Dios ya hizo, lo que Jesús ya compró para tu vida y mi vida, que es que no caminamos en eso que ya a ti y a mí nos pertenece. Nos pertenece. Entonces tú y yo tenemos que recordar primeramente ¿qué es la iglesia para Cristo? ¿Qué somos nosotros para Cristo? Sí, somos sus hijos, la palabra lo dice, pero ¿qué más somos para Él? Efesios 5:23 nos dice lo siguiente: porque el esposo es la cabeza de su esposa. Amén. Hermanas, digan amén. Ay, muy bien. ¿Por qué? Dice, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza, ¿qué dice? Y la cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos
su corazón. ¿Sabes? El mundo el día de hoy está esperando que el cuerpo de Cristo sea la manifestación de Dios. Somos su sonrisa, somos sus labios, somos sus brazos, somos sus pies, somos su corazón. Y el mundo anhela, y el mundo allá afuera está doliendo y está esperando que el cuerpo se levante y vayan allá afuera, sean la expresión de Dios, que sean ese cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:27 nos dice lo siguiente: todos ustedes, dice, en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Ahí nos lo está diciendo otra vez. Si estás en Cristo Jesús, eres parte de su iglesia, eres parte del cuerpo de Cristo, eres de Él y Él es tuyo y perteneces al cuerpo. Y si perteneces al cuerpo, la sanidad es tuya, la sanidad es para ti, es un derecho que tú tienes sobre tu vida. ¿Qué dice? Entonces Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Entonces tenemos tú y yo que aprender estos principios, tenemos que caminar en estas verdades espirituales. ¿Y cuál es una de estas verdades espirituales? Que tenemos el derecho, tenemos el dominio sobre aquello que nos pertenece por Cristo Jesús. Y no porque tú y yo nos creamos, no porque tú y yo pensemos que somos mejores que los demás, sino porque su palabra lo dice. Con humildad tú y yo podemos venir el día de hoy y reclamar ese principio, reconocerle para su gloria y para su honra, y caminar en esa verdad. Caminar en esa verdad. Ahora mira esto. Fíjate lo que dice aquí en Primera de Corintios 6:19-20. Dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Algunos somos catedral, ¿verdad? Amén. Es la verdad, algunos somos catedral. Dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué dice? ¿Quién está en ustedes? Que dice: al que le han recibido por parte de Dios. Que sí, tú eres templo del Espíritu Santo, Él vive en ti y en mí. Dice: ustedes son, ¿qué dice? No son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y si tú y yo somos templo, en el templo habita la presencia de Dios, ¿o no? En su templo su ley es la que reina. En su templo su voluntad es la que es hecha. La enfermedad no viene de Dios. La enfermedad no tiene lugar en su cuerpo. Quiero decirte el día de hoy que tu cuerpo no es un lugar abandonado. Tu cuerpo no es un lugar que el Señor se haya olvidado. Sí, rescato su alma, me lo voy a llevar al cielo, va a tener vida eterna, pero su cuerpo ahí se va a quedar de todos modos. No. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo, Dios tiene control y dominio sobre él. Él reina en ti y en mí. Su Espíritu Santo está dentro de nosotros. No eres olvidado. Él te ve y Él tiene control de tu vida. Has sido comprado, hemos sido comprados por un precio, por la sangre de Jesús, por el sacrificio en la cruz. Y la cruz es suficiente. La cruz fue suficiente. Y Jesús nos pinta un cuadro poderoso cuando Él llega y limpia el templo. Cuando Él llega y pone orden en su templo, y eso incluye tu cuerpo y mi cuerpo. Mateo 21, del 12 al 14 nos dice, voy a parafrasear alguna de las escrituras por el tiempo,
Pero dice, Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que estaban, que dice, que compraban y vendían. Volcó las mesas. Entonces Jesús entra a ese lugar. Jesús en el templo entra y ve que en el templo se convirtió en un tianguis. En la línea de fuego aquí en León, olvídate. O sea, estaban ahí haciendo de todo. Y era el templo. Se supone que era un lugar sagrado, un lugar donde debía de reflejar el corazón de Dios. Y había gente que se aprovechaba de los que iban a orar. Había gente vendiendo cosas, estaban haciendo de todo. Llega Jesús y empieza, que dice la palabra, a voltear las mesas, empieza a correrlos, empieza a poner orden, empieza a confrontar la maldad en su casa, empieza él a hacer que las cosas se pongan en un orden en su casa. Pero más adelante la palabra nos dice, en el versículo 14 dice que se acercaron al templo ciegos, cojos, y ¿qué dice? Los sanó. Los sanó. Jesús va a venir y va a poner el dedo donde tiene que ponerlo. Va a venir y te va a confrontar de pecado que hay en tu vida. Va a venir y te va a decir: limpia el templo. Te va a venir y te va a confrontar. Cuida tu alimentación. Deja de estarte maltratando. Deja de estar viendo eso. Deja de estarte comportando así. Deja de estarte casando con la enfermedad. Pero inmediatamente después de que Él pone orden, de que nosotros rendimos lo que hay dentro de nosotros, que sabemos que no debe de estar, Él viene y sana. Viene y restaura. Viene y pone el reino de Dios en nuestras vidas. Y en la voluntad de Dios no existe la enfermedad. No existe la enfermedad. El último punto que quiero hablarte el día de hoy es el siguiente: ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a los momentos difíciles? ¿Cómo respondemos ante el diagnóstico y la situación, verdad? Y tú y yo debemos responder con una fe que se acerca a Dios, una fe que recibe y una fe que persevera. La respuesta bíblica a la enfermedad no es negar. La respuesta bíblica a lo que el mundo, el doctor, la situación te está diciendo no es negar, no es aceptarla. Nuestra respuesta es acercarnos a Dios. Tu respuesta y mi respuesta debe de ser acercarnos a Dios siempre. Hebreos 11:6 dice lo siguiente: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios, que dice, tiene que creer que Él existe y que Él, que dice, recompensa a quienes lo buscan. Dios recompensa a quienes lo buscan. ¿Qué es la fe entonces? ¿Qué es la fe? La fe es lo siguiente, dice la palabra, Hebreos 11:1 en la versión NBI dice: ahora bien, la fe, que dice, es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ahora fíjate en esta otra versión, mismo versículo, Hebreos 11:1 en la versión Dios habla hoy. Me encanta esta versión. Dice:
Tener fe es tener la plena seguridad de recibir aquello de lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Eso es la fe. Y eso es fe en Él. No en el médico, no en el medicamento. Sí, Dios provee y nos lleva con grandes médicos. Yo bendigo la vida de los médicos. Yo tengo un excelente médico, bendigo su vida, pero dependo de Dios. Mi fe está en mi Creador, en mi Señor, porque su palabra lo dice. Y seré confrontado, y prefiero ser confrontado por Dios, por su palabra, que me renueve, que me rete, que me limpie, que quite todo lo que hay en este templo que no le gusta. ¿Por qué? Porque si Él actúa en su palabra, Dios es santo y sabemos eso. Y vemos el Antiguo Testamento y puedes decir: pastor, ¿cómo puedes hablar de amor si en el Antiguo Testamento dice, y Dios quería matar a su pueblo, y Dios quería exterminarlos, y Dios estaba harto de ellos y quería acabar con ellos? Y ahí es donde viene Jesús. Si Dios obrara conforme su palabra, sus estatutos y sus leyes, desde hace mucho hubiéramos sido acabados. Pero por el amor que Jesús nos tiene, por el amor que Dios a ti y a mí nos tiene, que dio a su único Hijo para que el que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, su respuesta tal vez está tardando, porque está esperando que tú y yo entendamos el mensaje, entreguemos nuestras vidas para que entonces Él pueda venir y actuar en bendición, bendecirnos y llenarnos de Él. Jesús el día de hoy está aquí para decirte: acepta lo que he comprado para ti. No solamente el perdón, no solamente la redención, no solamente la vida eterna, pero la sanidad de tu alma, de tu mente y de tu corazón. Así que el día de hoy, hermanos y hermanas, entremos confiados delante de la presencia de Dios, delante de la presencia de Cristo nuestro Señor. Entreguemos nuestras vidas, nuestros corazones. Dejemos que el Espíritu Santo venga y redarguya dentro de nosotros lo que tenga que apuntar, señalar. Y con esa corrección, con ese momento de confrontación, vendrá la sanidad que Dios ha previsto para ti y para mí, que Dios ha traído a tu vida y a mi vida. Camina en aquello que Dios ha previsto para ti, y eso es sanidad. Sanidad. No importa tu pasado, solo importa lo que Dios quiere hacer el día de hoy en tu vida y en mi vida. Pónganse de pie, por favor. Vamos.